Esto es Diálogos de Vez en Cuando, el espacio donde la inteligencia artificial, la ciencia y la tecnología se encuentran con la curiosidad. Aquí exploramos ideas y descubrimientos de las manos de expertos que están revolucionando el futuro a nivel internacional. Yo soy Gilberto Rivera. Yo soy Abigail Piñón. Y yo soy Vicente García. Te invitamos a que te cuestiones, aprendas y te sorprendas. Arranquemos. En 2013, el Hospital Memorial Sloan Kettering en Nueva York apostó por Watson Health, el sistema de inteligencia artificial de IBM, con la esperanza de revolucionar el diagnóstico y tratamiento del cáncer. La promesa era ambiciosa, una IA capaz de analizar millones de casos, estudios clínicos y datos de pacientes para recomendar tratamientos personalizados en cuestión de segundos. Pero la realidad era otra. En múltiples ocasiones, Watson propuso tratamientos erróneos, incluso peligrosos, al basarse en datos insuficientes o mal interpretados. Médicos y expertos en oncología se dieron cuenta de que la IA no podía reemplazar el juicio clínico humano y que en algunos casos generaba más dudas que certezas. ¿Será este un fracaso de la inteligencia artificial o una muestra de que aún no estamos listos para delegar ciertas decisiones médicas en algoritmos? Hoy exploraremos esta y otras preguntas con nuestra invitada, la doctora Nelly Gordillo Castillo, especialista en ingeniería biomédica. Hablaremos sobre los avances, riesgos y dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial en la medicina. Bienvenida, doctora, y bienvenidos a Diálogos de Vez en Cuando. Bueno, este es nuestro primer episodio. Tenemos nuestra primera invitada. Nuestra madrina. Nuestra madrina. Del podcast. Un honor. Hola, un honor, un gusto. Ya luego pediremos que nos dé la patada. ¿Otra? Oficial, la patadita oficial. Pero la patada como madrina. No. Bueno, y a nuestros escuchas, pues vamos a hablar sobre ella ahorita brevemente, un currículum impresionante. No nos va a dar tiempo para expresar y demostrar toda la experiencia que tiene la doctora Nelly. Pero bueno, dejaremos aquí los contactos para que la busquen en redes, para el contacto de cualquiera. Bueno, la doctora Nelly Gordillo Castillo, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ha ocupado diversos cargos y actualmente dirige el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Es doctora en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y experta en el desarrollo de técnicas automáticas para detectar patologías en imágenes médicas, especialmente neurológicas. Ha sido editora en jefe de revistas científicas y actualmente lidera la revista de divulgación Ciencia Vital. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, presidenta de la Comisión Evaluadora del Área 9 y comisionada de la Federación Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica. Ha recibido premios nacionales por su labor científica y su impacto en la ingeniería biomédica, como el Premio Estatal Chihuahua de Ciencia en el área de medicina y el Premio a la Mujer en Ingeniería Biomédica por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, así como diversos reconocimientos por parte de la mayor editorial de libros y literatura científica a nivel mundial, como el Sevier, por investigación altamente citada y artículo más descargado. Es mentora acreditada por el Consejo Británico en STEM para mujeres y niñas. De manera constante contribuye a la formación y fortalecimiento de actividades docentes en los niveles de pregrado, maestría y doctorado. Además de su destacada trayectoria académica, es madre de 4 hijos. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias. Gracias. Antes de comenzar, yo quiero aprovechar para felicitar a los tres, Gilberto, Vicente, Abigail, por esta iniciativa tan valiosa. Me da mucho gusto ver cómo desde la UACJ y especialmente desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica, pues están haciendo estos espacios para conversar sobre inteligencia artificial de una forma más abierta, más reflexiva, con una visión no específicamente desde nuestra disciplina como tecnólogos. Gracias de verdad por invitarme, gracias por ser parte de este primer episodio. Me encanta el nombre del podcast y creo que abrir conversaciones como esta pues es clave para acercar la inteligencia artificial a más personas, sobre todo desde un enfoque más crítico, ¿no? Más humano. Y es un honor para nosotros que seas nuestra madrina, Nelly. Gracias. Fue algo que desde que estuvimos diseñando el podcast surgió la idea, ¿no? Gracias. Estaba escuchando, ¿no? Lo que decía Vicente, el currículum, ¿no?
Increíble, ¿no? Se ve tu pasión por esta disciplina. Y antes de que entremos en cuestión técnica, tengo una pregunta. Si no te hubieras dedicado a la ingeniería biomédica, ¿qué otro proyecto, qué otra cosa hubieras hecho? Yo creo que estaría vendiendo cocos en la playa. ¡Ay, qué rico! Yo Soy pensé costeña. que como los... Sí. Soy costeña y bueno, me gusta esa vida. O tendría más hijos. No se crean. Yo creo que estaría Más hijos y trabajando. vendiendo cocos. Sí. Una fusión. Sí me atrae la idea de ambas cosas, pero yo creo que me estaría dedicando a alguna cuestión de salud. Seguramente, medicina, alguna cuestión de estas. Ajá. Tu pasión te hubiera llevado a algo cercano, ¿no? Muy seguramente. No estaría muy alejada de lo que hago, o matemáticas puras o medicina. Pienso que estaría entre esos dos límites. Ok. Sabemos, ¿no? Que eres experta en ingeniería biomédica, aplicaciones de inteligencia artificial para la medicina. Y no sé, nos surge una pregunta. A ver, vamos a conversar de esto. Sí. Usamos una herramienta de inteligencia artificial y nos da un falso positivo. Y en medicina eso tiene consecuencias graves. Planteo la siguiente pregunta. ¿Quién debería responsabilizarse si esa decisión se convierte en un mal tratamiento? ¿Debería responsabilizarse la empresa que desarrolló el algoritmo, el programador, el doctor, el hospital? ¿Quién debería hacerse responsable de eso? ¿Qué opinas, Nelly? Vamos a empezar contigo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, es una pregunta bien interesante. De hecho, he estado trabajando en inteligencia artificial aplicada a la medicina ya por un poco más de 15 años y yo pienso que este impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la medicina específicamente, observo que la tecnología en sí misma no es deshumanizante. Lo que puede marcar la diferencia, en este caso que me estás preguntando de quién tiene la culpa, es cómo decidimos utilizarla, ¿sí? Todos los algoritmos de inteligencia artificial, no sé si me permites dar un breve contexto, no, adelante, es que para que funcionen correctamente necesitan entrenarse. Más o menos funciona como cuando nosotros aprendemos algo, necesitamos ejemplos. En el caso de la inteligencia artificial, pues estos ejemplos pues son datos, son imágenes, son textos, entre otros. Si estos datos los etiquetamos, por ejemplo, una imagen que contiene un tumor, pues lo etiquetamos con ese tumor. El algoritmo puede aprender a identificar patrones, relacionarlos con esas etiquetas y además se combina con aprendizaje de conocimiento humano. Entonces, los expertos ayudan a seleccionar los datos adecuados, ayudan a definir reglas, por ejemplo, o interpretar los resultados del algoritmo. Es decir, esto está detrás del algoritmo. Sin embargo, por ahora, los algoritmos no funcionan por sí solos. Es decir, la respuesta que dé el algoritmo no debería ser tomada como un diagnóstico directo, sino que debería ir acompañado por el humano. En este caso, pues debería ser el médico. Entonces, esa decisión de culpar al algoritmo depende de quién está decidiendo utilizar y que la respuesta del algoritmo sea la que se dé para el diagnóstico en dado caso. Entonces, no sería culpa del algoritmo, sería de la persona que decide que se tome la respuesta directamente. Ok. ¿Comparten la opinión de la doctora? Sí, yo creo que aquí es lo que todo mundo, esta cosa que está pasando, ¿no? Queremos que dejar solo a la IA, ¿no? Responsabilidades total. Pero no, o sea, es una herramienta de apoyo, ¿no? Que te faciliten algunas cosas y que tú como ser humano, y lo discutíamos, ¿no? No podemos agarrar el chat GPT y decirle, me dio esta salida y lo agarras y lo copias y lo envías, ¿no? Necesitas Exacto. esa expertise para saber si en realidad lo que te está dando de respuesta es correcto. Y es ahí donde habla de esa integración que suena muy parecido a esta parte de el humano en el ciclo, ¿no? ¿Cómo podrían mediarse estos resultados? Una vez que ya tuvimos un falso positivo, como comenta el doctor, ¿cómo se media este resultado? En lugar de buscar culpables, ¿cómo podemos llegar a una solución? Fíjate, Abby, que eso se conoce como sesgo. Es decir, el algoritmo está limitado para hacer algo y puede ser que ese algo a lo que está diseñado no funcione bien.
algunas estrategias que se están utilizando son utilizar más bases de datos o bases de datos más diversas que incluyan imágenes de distintas regiones, grupos étnicos, edades. Volviendo al ejemplo del tumor, un algoritmo es diseñado específicamente para detectar ese tumor. Luego se pueden integrar más conocimiento, pero estamos limitados a las bases de datos de las poblaciones específicas a las que tenemos acceso. Inclusive, si existen sesgos por las diferencias biológicas de ambos sexos que no están siendo consideradas al integrar ese conocimiento en los algoritmos de inteligencia artificial. Además de esto, también ahorita como que se está apostando más a desarrollar auditorías para evaluar el sesgo antes de que sean implementados estos algoritmos. Me refiero a la práctica clínica, pero todavía queda mucho por hacer, especialmente no existe una colaboración clara entre países, no hay transparencia entre los datos. Y déjame te doy un ejemplo desde nuestra experiencia. A ver. Por Ok. favor. En muchos estudios neurológicos es necesario contar con un mapa de coordenadas del cerebro, ¿no? Y estos se conocen como atlas cerebrales. Nosotros estamos proponiendo un nuevo atlas de la población latinoamericana, empezando por México, porque los existentes están basados mayormente en población caucásica y últimamente, pues, población asiática. Y estudios recientes han demostrado que hay variaciones en las estructuras del cerebro y diferencias en cómo se presentan los procesos patológicos o de envejecimiento de acuerdo con la etnia. Claro. O sea, está muy interesante esa parte. Fíjate que eso me lleva a alguna pregunta, ¿no? O sea, ¿hay iniciativas a nivel, o conocen iniciativas a nivel internacional que estén orientadas a disminuir este sesgo entre las etnias? Pero digamos, ya a nivel, no sé si a nivel de una política, algún procedimiento, ¿no? Sabes que hay algunas iniciativas internacionales donde existen retos, donde participan las diferentes, sobre todo universidades o instituciones de investigación, pero lamentablemente no hay mucha colaboración gubernamental, que eso es lo que más se requiere. Claro. Eso es lo principal, ¿no? Para poder tener esta colaboración clara y que, por ejemplo, en otros casos, donde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud interviene y da ciertos patrones, todavía no tenemos, tenemos algunas iniciativas, ¿no? En cuanto a cómo deberíamos utilizar la inteligencia artificial para esta parte de la medicina, sin embargo, todavía está muy limitado. Eso también me lleva a otra pregunta. A ver. ¿Tienen los hospitales de países en desarrollo modelos avanzados de inteligencia artificial? Lamentablemente, en muchos casos no. Además de la infraestructura tecnológica, para el acceso a las herramientas de inteligencia artificial, están concentrados en los países desarrollados o en países en desarrollo, en instituciones que son privadas. Sabes que hay como algunos esfuerzos de la comunidad para hacer software libre, por ejemplo, o colaboraciones internacionales como lo que te mencionaba, para ir cerrando un poquito esta brecha. Pero pienso que allí es el papel principal de las universidades como la UACJ, es donde se va a resaltar, porque nosotros vamos a hacer esos lazos, ¿no? De poder utilizar estas herramientas y hacerlas disponibles para otros países. ¿Y cómo se garantiza que estas tecnologías lleguen, que estos recursos puedan llegar? Retomando lo que habíamos comentado, se necesitan políticas públicas. Y estas políticas públicas necesitan estar, de hecho, diseñadas para priorizar específicamente la salud digital. No solamente la salud, sino la salud digital. No basta con tener la tecnología, no basta, y muchas veces se toman estas decisiones de que se compra la tecnología y ahí se guarda porque nadie la utiliza, porque no se ha capacitado el personal, porque no se asegura una conectividad, porque puede ser que una tecnología funcione bien en un país desarrollado y cuando la traemos al contexto local, pues no funciona igual, ¿no? Entonces,
a veces estas decisiones se toman desde la administración y no se escuchan a las comunidades, entonces están limitadas a eso, ¿no? Es un trabajo que requiere un enfoque no desde la parte administrativa o de la parte de la tecnología, sino que desde una perspectiva más amplia, interdisciplinaria y sobre todo con mucha empatía. Esto me lleva a, ahora que estás hablando de que hay ciertas políticas que se pueden implementar, pero que puede haber esta parte tecnológica. No sé si también ahí exista esta parte de la falta de confianza por parte del médico para usar estas tecnologías, ¿no? ¿Qué es lo que se está abordando? ¿Cómo lo aborda la parte de la ingeniería biomédica hacia el médico y decirle, mira, ten la confianza, ¿qué se está haciendo para decirle eso? Para que se pueda usar el médico como médico y diga, sí, me da confianza. Muchas veces desde nuestra perspectiva como tecnólogos nos limitamos a otorgar una salida, ¿no? Un número o un gráfico y no damos un porqué. O sea, no involucramos a la parte médica o la parte usuaria, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una mayor interacción desde esa parte. Y por ejemplo, eso es para el médico. Y yo como paciente, exacto, por ejemplo, ahora... Como confío ¿cómo, no? Que digo, sí, bueno, voy al médico y me dice el médico, mira, aquí está la máquina, pasa por esta máquina. Claro. Y te dice, espérame. Yo te estoy pagando a ti, no a la máquina, ¿no? O sea, claro. ¿Cuál sería el mensaje para el usuario? El enfermo, la persona que va a consulta, ¿no? Fíjate que yo pienso que ahí el personal médico que atiende al paciente, no solamente el médico en sí mismo, sino todo el personal de la salud, debe empatizar con el paciente. Por ejemplo, cuando se inventaron estas tecnologías avanzadas de imagen médica, una resonancia magnética, metías a un paciente y estaba con un sonido raro, ¿no? El paciente podría sentirse amenazado por el sonido de la máquina. De esa misma forma, pues, se dieron capacitaciones para que todo el personal de atención a la salud explicara al paciente, mira, vas a entrar dentro de esta máquina y va a hacer este sonido, pero este sonido no hace daño, bla, 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 ¿no? Entonces, de esa misma forma, tiene que entrenarse al personal para que comunique cómo funciona y cuál es el efecto que va a tener esa persona. Y al final, es la persona quien hace confiar en el instrumento. La inteligencia artificial es solamente un instrumento como parte de todo este sistema. Sí, fíjate que me parece, ¿no? Escuchando a Nelly, que el título del episodio, ¿no? Tiene que ver con si hay una deshumanización, ¿no? De la medicina al utilizar estas herramientas. Me parece que en general nuestras poblaciones, y me incluyo, o sea, nosotros que vamos al seguro, vamos al ISSSTE, etcétera, creo que siempre hemos sentido la deshumanización. Te voy a ser honesto. O sea, no, es con la llegada de las nuevas tecnologías. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que luego platicas con un médico y te dice, ay, discúlpeme, pero es que esto tiene que ser así. Sí. O sea, yo tengo que atender cada paciente en 10 minutos. No te puedo estar dando explicaciones tan largas. Entonces, los pasan un aparato, me traes la radiografía, me traes esto. Entonces, se siente un número más la persona. Y esa parte que dice Nelly tiene mucho sentido. O sea, necesitamos un cambio de estructura, desde la estructura misma, ¿no? Sí. Que permita que... esta humanización de la que medicina. Permita que el médico se relacione más con herramientas de inteligencia artificial o con las herramientas que ya tenemos. Sí. Porque llega uno y rápido, ¿qué tienes? Esto, adiós. Sí, claro. A lo mejor de hecho, perdón. No, adelante. De hecho, lo que pienso ahí es que necesitamos rediseñar, bueno, nosotros no, pero sí se necesita rediseñar la formación médica, la formación de atención, pues, a los pacientes. La inteligencia artificial debe integrarse como una materia transversal en los primeros semestres, no para que todos sean programadores, sino que sepan cómo se entrenan los algoritmos, cómo se validan y cómo están limitadas estas herramientas. Y de nuestra parte, o sea, eso de la parte clínica, pero de nuestra parte como tecnólogos, necesitamos hacer interfaces más amigables, más explicativas, donde, como lo decía anteriormente, el algoritmo no solamente nos dé un número o un gráfico, sino nos dé un porqué, ¿no? A eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que yo creo que tenemos también de esta parte de los que diseñamos Machine Learning, nos dedicamos a cualquier algoritmo de inteligencia artificial,
ya tener que humanizar la salida y que no sea un número, ¿no? Porque si no estaríamos cometiendo los mismos errores que a lo mejor cuando nos sentimos íbamos con un médico, ¿no? Sí, estamos replicándolo. Humanizar esta parte técnica. Sí. No. Fíjate que viendo toda esta perspectiva, ¿no? Quizás sería, creo que se está planteando, ¿no? Este diálogo a nivel internacional sobre, bueno, hay que ajustar los códigos de bioética. Uh-huh. Y en general el proceso, ¿no? Todos estos procesos que involucran algo tan importante como la salud. Y yo pongo sobre la mesa, y probablemente aquí nuestra experta es Nelly, ¿no? Ella nos va a dar la pauta. ¿Cómo podríamos hacer esto desde un enfoque holístico que incluye la visión del paciente, la visión del médico, la visión de los que desarrollan las herramientas, de los programadores? Sé que es una pregunta muy ambiciosa, porque yo creo que es algo que está en diálogo, ¿no? Pero yo creo que Nelly, has de tener buena dirección, mejor dirección que nosotros en eso. O sea, ha de ser muy buena. ¿Sabes qué pasa? Que a veces como tecnólogos, nuevamente nos limitamos al desarrollo de los algoritmos y no nos estamos fijando, ya lo mencionaste tú, a los códigos de bioética. Pienso que no es que necesitemos reemplazar los códigos de bioética que existen actualmente, sino que tenemos que ampliarlos con esta visión que tú dices integral desde el paciente, el desarrollador como nosotros y el médico quien provee ese conocimiento. Hay nuevos dilemas que no nos estamos planteando. ¿Quién decide cuándo se utiliza la inteligencia artificial? ¿Quién se responsabiliza si falla? ¿Cómo evitamos que haya discriminación automatizada? Porque a esto me refiero a que no estamos considerando ciertos datos, ciertos grupos de poblaciones, exactamente. Y nosotros deberíamos estar involucrados en esta actualización de guías éticas para incluir estas nuevas realidades, ¿no? O sea, deberíamos estar asegurando que la tecnología que está, al menos la que estamos desarrollando, no cómo se utiliza, sea como para un uso equitativo, que el paciente entienda y consienta el uso de la inteligencia artificial, que el médico, quien comparte este conocimiento que vamos a nosotros a traducir en reglas, en patrones, quiera compartirlo y que sea retribuido por ello. Y que haya pues transparencia en cómo se llega a las decisiones. Sin esto vamos a correr el riesgo en que la inteligencia artificial se convierta en una autoridad incuestionable. Y eso es peligroso desde ya. Sí. Sí, veo muchas brechas que se hay que abordar desde tu área, ¿no? Hablabas también esto de los datos, ¿no? Yo asumo, y comentabas, ¿no? Que no existe un atlas mexicano o latinoamericano. Entonces, desde ese enfoque, ¿no? Pasándonos ahora del lado de la parte que eres diseñadora, desarrolladora de la parte biomédica, hay otro reto, ¿no? Que puede ser los datos. No hay... no hay y completos. Bueno, a lo mejor hay suficientes, pero a lo mejor no hay una política que te permita compartir esos datos, ¿no? Yo creo que eso es una brecha. No sé, ¿te ha tocado esa parte que sea difícil que digas, oye, préstame los datos, tú que eres el médico? Sí. ¿Qué ha pasado? Muchas veces se hace de una manera inconsciente, o sea, por falta de conocimiento, y violentamos los derechos del paciente, porque el paciente firma un consentimiento informado para que se le haga ese estudio, y muy probablemente no firme el consentimiento para que esos datos o esa imagen que se generó en su estudio pueda ser utilizada para otro fin, ¿no? Claro, muchas instituciones sí hacen que en el consentimiento informado dice que es para diagnóstico y para uso futuro en la investigación. Sin embargo, cuando las instituciones de salud nos proveen a nosotros, los tecnólogos, estos datos deberían limitar a nosotros el acceso de identificación de los pacientes. Y de hecho, les comento una cosa que me pasó. Nos pasaron una base de datos y la aprobó el comité de ética de esa institución. Y cuando me llega a mí, me llega con los nombres de los pacientes. Y el primer caso que yo abro es una persona que conozco. Entonces yo misma dije, yo no debo estar viendo esto porque conozco a esa persona y para mí va a ser un sesgo en la investigación.
y elimine ese caso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues, eliminar los datos de los pacientes y entonces ahora sí, ya nos quedamos solamente con la información que nos requiere. Pero sí, pienso que estamos siendo muy descuidados. De hecho, como comisionada de la Federación Internacional de Ingeniería Biomédica, para hacerlo corto el nombre, nos dimos cuenta, esto en muchas publicaciones, que se utilizaban datos de manera, pues, como incuestionable, como sí, que no pasaban por un comité de ética. Y entonces muchas de las revistas internacionales asociadas con esta federación pues empezaron a poner estas trabas, ¿no? Para que esa investigación que tú estés presentando, si quieres que sea publicada, tiene que ser aprobada por un comité de ética. Y bueno, eso es un buen paso. Sin embargo, mucha de la investigación que se está haciendo todavía no está considerando estos asuntos. Ay, con todo esto, ¿hacia dónde va el futuro de la medicina con la intervención de la inteligencia artificial en unos 10, 15 años? Yo veo una medicina más personalizada, más predictiva, más preventiva. Con la inteligencia artificial podríamos anticipar las enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente. Hay muchas cosas que podemos hacer con los datos en retrospectiva, ¿no? Pero un gran desafío que yo quiero hacer, así como el tema principal de esta conversación, es que no debemos perder la conexión humana en el proceso. Y para mí, considero que la empatía no se puede automatizar. Y eso es la base de todo. Excelente. El personal médico, ¿cómo debe enfrentar estos cambios, doctora? Necesitamos, como había comentado yo, más entrenamiento desde la formación inicial. Necesitamos foros más interdisciplinares, pues como este podcast, más acceso. O sea, no solamente porque nos guste hablar de algo que es interesante para la población en general, sino hablarlo desde la perspectiva como expertos para la población, o sea, dirigido a la población en general. Esto es un buen inicio. Las decisiones no las podemos estar tomando nosotros los tecnólogos. Deben participar los médicos que estarían al frente, los pacientes que se van a ver afectados y pues, los expertos en derecho, en ética, en comunicación. O sea, todo esto debe estar más involucrado. A mí me gustaría visualizar, ¿no? Un espacio cercano en donde estas herramientas toman el rol de tu asistente. Ajá. Una cosa así, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no puede saber más que tú. O sea, una inteligencia artificial para medicina no puede saber más que el médico. El médico es el que tiene que saber más. Sí. ¿En qué le ayuda esto? Bueno, en que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Cosas que eran más operativas, detección de algún patrón. Bueno, eso te lo puedo automatizar, ¿no? Porque es algo que tú como médico ya dominas, ¿no? Entonces, estarlo haciendo con un expediente y otro, es cansado y viene el error humano. Bueno, la IA no se cansa, ponle a hacer eso, ¿no? Que lo haga 200 veces. Y el médico, ¿qué sucede? Se concentra en lo importante, ¿no? Esos casos en donde dice, mira, esto está gris, esto no estoy seguro si sí o si no, vamos a hacer más estudios. Y ya nos concentramos en cosas más importantes. Yo por ejemplo, visualizo esto, no sé, cuando mandan a los médicos a hacer el servicio, que ya ves que los mandan a comunidades, Nelly, sí. Comunidades muy aisladas. Sería bien padre. Y están atendiendo toda una comunidad de ellos y están vueltos locos, ¿no? O sea, es mucha carga. A veces nada más hay una enfermera, por ejemplo, está el doctor y la enfermera. Y están ellos atendiendo a toda una comunidad. Qué padre sería que también tuvieran estos asistentes digitales, ¿no? Que les ayudaran. Así es, totalmente. De hecho, se puede diseñar con esa intención. Se podrían automatizar, por ejemplo, diagnósticos básicos en clínicas rurales o chatbots médicos, o sea, un chat médico que oriente a los pacientes con ciertos síntomas. No me refiero a ChatGPT, ¿no? De una forma así totalmente abierta, sino que de una forma dirigida. Igual pensando en que no va a reemplazar al humano, sino que va a reducir esa brecha que existe en la atención médica en lugares remotos, ¿no? Wow, eso sería ideal, ¿no? Dado aprender a usar la tecnología en lugar de creer que es una amenaza que viene a reemplazarnos. Porque yo creo que si algo tiene México y sufre mucho es precisamente, bueno, en América Latina es precisamente de
del servicio médico en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, esto puede ser una herramienta muy interesante de apoyo, ¿no? Lo veo como un sistema, no sé si es correcto decirlo, de prediagnóstico, ¿no? Claro. A lo mejor decir, mira, creo que tiene esto el paciente, ¿no? Ya lo que ha dicho Gilberto, ¿no? El médico llega y valida, ¿no? Valida si efectivamente. O lo refuta. Exacto. Ajá, también. El experto aquí, recordemos que es el médico, no la inteligencia artificial. Sí. Así es. La inteligencia artificial es la herramienta de apoyo, así como es una máquina para electrocardiograma o como es una máquina de rayos X. Y eso es importante que también lo sepan los usuarios o los pacientes, porque muchas veces creen que el futuro de la medicina es que un robot te atienda o que un robot lleve toda la operación, pero siempre debe de haber un experto y estos son los médicos. Así es. No, pues es muy interesante todo esto. Nelly, no sé, a nuestros escuchas, ¿qué les podrías recomendar a los que quieran dedicarse, por ejemplo, a la parte de biomédica, ¿no? Ya cambiando un poco a los que digan, bueno, yo quiero hacer lo que hace la doctora Nelly. Fíjate que en mi parte como administradora he observado esta tendencia a que los programas en STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, están perdiendo mucho interés por las poblaciones más jóvenes. Entonces, se nos llegan las solicitudes en carreras más administrativas que en la parte esta de la ingeniería o las matemáticas puras. Yo recomiendo que no tengan miedo a estudiar en estas áreas. Aprendan, cuestionen, pregunten. Tienen que formarse de manera integral. La inteligencia artificial necesita que nosotros seamos curiosos, pero que también seamos éticos y que seamos empáticos. Y una de las cosas que estabas mencionando antes es que necesitamos seguir generando conocimiento. En pocos años, si nosotros no continuamos generando conocimiento, las respuestas que nos darían herramientas como el ChatGPT sería conocimiento reciclado y probablemente diluido, ¿no? de lo que ya se sabía. Es decir, ya no es exacto. Ya no cuenta con fundamentos científicos así específicamente, sino que está mezclado con las opiniones, con las experiencias y deja de ser objetivo. Entonces necesitamos seguir cultivando las plantitas y para poder cosechar, ¿no? Y por último, pues que vean como la ciencia como una herramienta para cambiar el mundo en todo eso que no les gusta, en todo eso que nos está afectando, ¿no? Muchas gracias, doctora. Súper interesante. ¿Algo más para compartir, pero para nuestros jóvenes? Pues eso, que se animen, que busquen no solamente ser usuarios de estas herramientas, sino que estudien, ¿no? La parte de generar o de aplicarlo, pero desde la perspectiva del que conoce, del que va a utilizar esa herramienta como profesional. Y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya cuenta con carreras para estudiar inteligencia artificial, sí. Pequeño comercial. Bueno, y biomédica, ¿no? Sí, biomédica, ingeniería biomédica. Exacto. Pues bueno, nos daría mucho para varios podcasts para seguir hablando sobre este tema. Pues bueno, no sé, ¿algo más? Bueno, hay muchos temas en la mesa, ¿no? Nuestro programa tiene alguna duración y bueno, ha sido un honor, ¿no, Nelly? Que estés con nosotros, platiquemos. No, el honor es mío. El honor es mío totalmente. Que platiquemos de esto en un espacio así, ¿no? De confianza. Ahorita te digo, Nelly, al ratito te voy a decir, oye, jefa. Nelly está bien, en todo momento. Y de seguro, te volveremos a invitar y ojalá tengas también nuevamente un espacio con nosotros para seguir compartiendo, ¿no? Porque lo importante, todo esto lo hacemos para hacer divulgación con nuestra juventud. Ellos son lo importante, ellos son lo más importante de nuestra universidad. Para acercarlos a estos espacios y que, como has dicho, que no tengan miedo, ¿no? Que sea menos técnico, como se dijo al principio, que sea una charla entre amigos sobre inteligencia artificial y medicina. Exacto. Y bueno, a nuestros escuchas, gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Vez en Cuando. Si te gustó, pues compártelo, únete a las redes. Muchas gracias, Nelly, por estar en nuestro primer episodio. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, un diálogo a la vez, para seguir hablando del futuro con
expertos nacionales e internacionales. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales.